Respeto. Continuamos en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy miércoles 9 de marzo del año 2022, contamos con la presencia de el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el doctor José Celis Ripley, el doctor Reinaldo Peguero. El doctor Zenén Cava se va a incorporar brevemente ya al panel. Doctor Ángel González Medina. Sí, mira. Sigo entonces. Momentito, Reinaldo. Un segundito, doctor. En el caso particular mío, que es la pregunta más importante, y de acuerdo a lo que se está discutiendo y el concepto, ¿verdad? A mí lo que más me preocupa, o una de las cosas que más me preocupa, aparte de todas estas cosas, ¿verdad?, que ya se han discutido, pero ya ha puesto el plato en la mesa, es la formación del médico con un concepto claro de en qué consiste la atención médica. Yo tengo la preocupación de que, bueno, la Católica está haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo nuestras universidades para preparar a nuestros médicos con las competencias suficientes para enfrentarse a cada uno de estos aspectos de la atención primaria? Doctor Reinaldo Peguero. Muy bien. Entonces, yo le decía... No, escuchó la pregunta, ¿no? Sí, muy bien. Adelante. Yo le decía, para concluir la idea precedente, yo le decía que si no tenemos el hábito, la cultura, el enfoque, la metodología de ocuparnos de la salud, el proceso de salud de enfermedad de la gente casa por casa en la calle, que son los problemas de la gente humilde o del rico, de la clase media, es ahí que surge la necesidad. Y en esa necesidad inmediata de cada ser humano aparece entonces un abordaje innovador que inicia como una atención primaria, un ejercicio de atención propiamente dicho al caso, y luego evoluciona a convertirse en una estrategia y posteriormente en una disciplina organizativa. Pero nosotros no tenemos ni los tres categorías resueltas todavía. Ni la hemos convertido en un hábito del ámbito médico, porque no se ejerce, no conozco otra universidad como la Pontificia que lo haga, no se ejerce la educación de los estudiantes de medicina, ni de los residentes, vinculado a la práctica cotidiana de la gente. Debo corregirle ahí, doctor, porque yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el perfil epidemiológico, de hecho, al principio, cuando nosotros comenzábamos, pues yo tenía la idea de que yo iba a ser salubrista, porque era atención, ¿cuántas asignaturas había en el pensum de entrada? Habían como 8 vinculadas con el tema, o sea que esa corrección yo creo que es pertinente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un enfoque. Lo que te estoy diciendo es lo práctico, que la teoría líquida está escrita. En la medida de que tú tienes, y Nelson lo sabe eso, asignada una carga horaria semanal de 8 horas académicas en los barrios, el estudiante se pone en contacto casa por casa con los problemas de salud de la gente. En la medida de que tú tengas ese ejercicio práctico y luego lo llevas a la teoría, que fue lo que tú diste en esos módulos, que diste, wow, tú vinculas la práctica con la teoría. Bien, para culminar este ciclo de discusión, es el hecho de que en República Dominicana falta esa tradición, esa mística, barrio por barrio, casa por casa, distrito por distrito, de trabajar en el cuidado de salud de la gente. Bien, hay naciones que han evolucionado desde esa comunidad, de esos barrios, entonces pasan a un enfoque ya de una comunidad completa, una ciudad, una provincia y una región, pero partiendo desde la base. Y luego entonces evoluciona la atención primaria en una estrategia organizativa. Y luego hasta se convierte en una disciplina metodológica para organizar un sistema de salud, que era lo que decía Nelson. Pero si la base de donde surgió el asunto aquí nunca ha estado resuelta, entonces hay que volver, como decía Ernest Hemingway, al puerto de origen. Vamos a organizar un sistema de atención primaria, una estrategia de atención primaria en los 3 niveles de atención, privilegiando el primer nivel, que se ocupe de lo básico atendido en el territorio de las personas. Es evidente que si tú lo haces de esa manera,
y obtienes ahí las soluciones concretas de los casos que se presenten, eso te va a ser un elemento contributivo, que es lo que decía Celi, coincido 100% con él, una contribución a la organización del sistema que tú esperas en lo macro organizar. Pero si tú no tienes la base resuelta de vínculo con los seres humanos que están en la calle, barrio por barrio, casa por casa, campo rural sobre campo rural, ¿de qué estamos hablando? En tal virtud, la tarea inmediata, la tarea estratégica es comenzar con la carpintería concreta de casa a casa, de la asignación de las familias, y entonces luego que esa herramienta y ese servicio y ese abordaje nos permita, como va a pasar, porque hay bastantes herramientas metodológicas concretas, vincular ambos sistemas, porque se va a generar un per cápita, se va a generar un monto que va a ser pagado como expresión del seguro familiar de salud, las ARS se acumulan ese capital rentable, SENASA los retribuye en servicio a la gente, pero esa dinámica de cómo vincular el ejercicio en el primer nivel con el sistema de aseguramiento, ese es un temazo que debe resolverse, y las tareas en ese tenor tienen que ser organizar ese elemento básico en la casa a casa de las personas. Muy bien. Tratando que te permite entonces pasar al aseguramiento, asegurar que o garantizar que ese aseguramiento o prepago de mi atención en salud se revierte en una inversión en la atención. Una clínica rural, como en algunos sitios le llaman todavía, y el médico que lo está viendo entiende que necesita una atención por parte de un especialista. Se limita a, en una receta, decir, referido al hospital provincial, al departamento de gastroenterología. Y ese paciente va a ese hospital sin que allá nadie sepa que va ese paciente, sin conocer en qué horario debe de ir, si es por la emergencia o en la consulta. Es decir, ese paciente va, como decimos el buen dominicano, a loquear para allá. Es decir, no lo están esperando, de modo que lo que comienza ese paciente es a vivir un calvario. Cuando esas redes integradas están articuladas, que ese paciente va a su primer nivel de atención, en el primer nivel de atención deben conducir a ese paciente a través de la red. Es decir, no es el paciente, sino que ese centro de primer nivel tiene que conocer a quién le envía el paciente, a qué horario de la consulta lo envía, qué paciente lo va a ver, ¿qué médico? El día, qué médico lo va a ver, el día que tiene que ir. La hora. De modo que cuando ese paciente llega al hospital, digamos a través de trabajo social para que lo conduzca. Lo están esperando. Lo están esperando. Ya está dentro de las citas previas que conoce el médico. Entonces, ese es un aporte de lo que es estrategia de atención primaria con las redes integradas de salud. Es decir, una cosa es que el paciente se funciona como una cadena, es lo que tú estás diciendo. Una cadena, es decir, están articulados. Ahora mismo los establecimientos asistenciales de salud en la República Dominicana están aislados, no están articulados. Y eso es lo que hay que crear. Entonces, evidentemente que hay algo fundamental para eso y que otros países lo han hecho, que es lo que tiene que ver con el expediente clínico, digamos, electrónico, que es lo que permite que el paciente viaje con su propia, digamos, historia clínica, e incluso que el médico la pueda ver antes de que el paciente entre al consultorio. Pero aquí hubo un aborto con relación a eso, porque en este país nosotros tuvimos un enlace con los principales hospitales de tercer nivel, de hospitales de atención primaria, y aquí el Estado Dominicano pagó para rescindir ese contrato. Por lo tanto, eso es una de las grandes debilidades que tenemos. Doctor José Celi, adelante. Déjame complicarte el problema, Nelson, porque lo que tú dices es, pero faltan. Ajá. Yo soy el primer nivel, envío mi paciente
en mi caso, ¿verdad? Sí. Y entonces allá dicen, no, pero esa prueba de laboratorio no sirve. ¿Y qué es lo que se ha creído ese? Ah, no, claro. Desacredita al otro. Y entonces hay que hacerle todo el aparato de cosas. Muy bien. O le dicen fácilmente, pero eso es mañana que está el laboratorio abierto para eso, porque ya cerraron. No, ya no está en ayuno. Porque además se da la competencia entre los grupos y sobre todo, como se ha mercantilizado inclusive los servicios públicos, el servicio especializado quiere hacer las pruebas porque le van a pagar por esas pruebas y hay que repetirlas. Así es. Y eso es, y además cuando por ejemplo nace el niño, el pediatra en el hospital le dice, doña, mira, aquí tiene su cita. Y ella le dice, no, yo tengo mi médico allá en el primer nivel. Señora, ese es un médico general, yo soy pediatra. ¿A dónde usted quiere llevar a su hijo? ¿Qué usted cree que hace la mujer? Evidentemente. Porque los niveles están divorciados y hasta enfrentados. La idea no es que se conecten solamente, no. Es que es responsabilidad del primer nivel organizar la atención y es responsabilidad del nivel especializado responder a eso, no es jefiarlo. El elemento más importante es el primer nivel, sin embargo es el peor pago y es el que menor capacidad técnica tiene, porque siempre ha sido medicina pobre para los pobres. Así es. Es así, y eso es lo que se pretende ahora mismo, que sea también una medicina para ahorrar recursos. Por eso dice, y no va al hospital, y no va a qué sé yo qué sitio, porque es para crear barreras de acceso, para beneficio de eso. Y la oposición que se ha dado, porque ni siquiera la atención primaria selectiva aquí se da, ni siquiera la selectiva, es en base a que la competencia por el mercado que existe entre las ARS y los profesionales privados. Eso impide la atención primaria. Así es. Doctor, mira, para complejizarlo un chinchima, un poquito más, por favor. Se da el caso, se hizo el diagnóstico de una hernia en el primer nivel y cuando ya viene a llegar al nivel especializado, que van a operar, no, mira, los análisis están pasados. Están vencidos. Están vencidos. Doctor, van 3 meses ya, hay que comenzar todo el proceso. Ahí hay un tema, líder, ahí hay un tema. ¿Sabe qué es? En la medida que tú le das el poder a una empresa para tomar una decisión con la salud de las personas, la empresa piensa en la rentabilidad y en el negocio. La salud cae en un tercer plano y en última instancia es buscar excusas, procedimientos de rentabilidades que te ahorren la inversión en cada caso. O sea, tú no puedes luchar con un monstruo del capitalismo metiendo una herramienta del capitalismo y del mercado en medio de un sistema de salud y tú pretender que no te va a volar arriba. Reinaldo, ¿cómo atacamos eso? O sea, ¿cómo se debe atacar eso? Ahora tenía una conversación antes de entrar con ustedes, con un equipo de técnicos por Zoom. Y el tema, yo creo, Nelson, en la medida de que tengamos claro que tenemos una herramienta del Estado Dominicano, que es SENASA. SENASA es un órgano del Estado que se expresa en los 3 regímenes, contributivo, mixto y subsidiado. En la medida que el SENASA se convierte en un pivote con el Ministerio de Salud Pública y los otros órganos del sector de salud, como el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Entonces tú propugnas porque desaparezcan las ARS privadas y que solamente haya una pública. Yo lo estoy utilizando porque el cambio no puede ser radical de entrada. Progresivo. La alianza tiene que ser fuerte, sólida, entre el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud colectiva de la gente y SENASA para, en ese sistema ya de prepago de la condición de la atención, privilegiar la atención primaria. Si la atención primaria tiene éxito en el sector público de manera impactante, el sector privado tendrá que subsumirse a esa dinámica. Excelente. Doctor José Celi. Doctor José Celi, yo necesito que usted me ponga un ejemplo para que la gente que nos está escuchando, el público llano, simple, el de a pie, el que no tiene conocimientos técnicos de salud, de medicina, absolutamente, entienda cuál es el beneficio que va a recibir si nosotros finalmente logramos que en este país se implemente esa estrategia de atención primaria. Poniéndolo simple, digamos el barrio de San Carlos, la Catalina de Altamira, en cualquier comunidad
la población llana, ¿cómo se beneficia de esto que nosotros llamamos atención primaria? Depende del enfoque que desarrolles. Si desarrollas la atención primaria selectiva, pues lo que vas a tener es una mejor atención a enfermedades en algún punto, y realmente lo que va a, como estás atendiendo enfermedades, es una llave que no se cierra. Okay. Yo me enfermo, me voy a pero ahí están todos los elementos que me hicieron enfermar, vuelven a enfermarme y yo vuelvo y me atiendo. Y porque claro, no has corregido los determinantes sociales. He podido mejorar, porque Sí. se mejora si Sí. tú lo organizas. Ahora, cuando tú dices, yo lo voy a hacer de una manera que sea durante toda una red, ¿verdad? Y que eso tenga organizado a partir del primer nivel, o sea, a partir primero, las necesidades definen lo que el primer nivel va a ser, y el primer nivel de FEDO define cómo se organizan los otros sistemas para complementarlo. Entonces vas a tener, no solamente que vas a impactar en los indicadores de enfermedad, no de salud, porque estamos hablando de atención, en los indicadores de enfermedad, sino también que incluso vas a tener más garantía de seguridad en la circulación, va a estar, el sistema no te va a enfermar, y vas a tener mejor nivel de satisfacción. Y si eso lo involucras con que tú seas capaz de ser objeto y sujeto del problema, pues todavía tus necesidades van a ser mejor respondidas. Ahora, si además la atención primaria decide no solamente hacer eso, sino abordar el caso de la determinación o determinante, dependiendo del enfoque que tú quieras, de la salud, pues todavía se logra más y es capaz entonces de promover mejores indicadores de salud y disminuir la enfermedad. Eso tiene que ver con las políticas del entorno. Tiene que ver con política del entorno pública. social. Tiene que ver con Exacto, política pública. Y sobre todo con el tema de la desigualdad en salud. Cuando tú tienes a ver, la determinación de la salud viene definida claramente, primero, por tus condiciones de trabajo, que siempre se olvidan. Se hablan de la comunidad como que la comunidad no trabaja, nada más consume. Segundo, tu calidad de consumo, el acceso a bienes y servicios. Tercero, la capacidad de organizarte y de movilizarte por tus derechos. Aquel que no grita no mama. Y el último elemento es las relaciones que tienes con las relaciones ecológicas con el medio. Si tú puedes incidir en eso, tú vas a ver que disminuye la carga de enfermedad. Pero además, un sistema de salud no es solamente para reparar enfermos, es para promover la salud y para regular la salud. ¿Cómo promovemos la salud? Primero, actuando sobre los determinantes. Lo primero que Deme tienes que ejemplo. hacer. Por ejemplo, tú dices, yo voy a mejorar las condiciones de trabajo. Las condiciones riesgosas de trabajo, yo lo disminuyo. Yo voy a mejorar las relaciones con la ecología, con el medio ambiente. Yo voy a favorecer o voy a permitir la movilización y voy a crear conciencia en la población para que defienda sus derechos. ¿Cómo nosotros incidimos, doctor, en uno de los elementos más desastrosos acá, que son los accidentes de tránsito, aplicando la estrategia de atención primaria? Bueno, los accidentes de tránsito en cuanto a carga de enfermedad deben estar en los primeros 5. Así es. ¿Cómo nosotros y creciendo. ¿Cómo nosotros de la estrategia de atención primaria podemos incidir en eso? Por ejemplo, tú quieres decir a la gente que maneje con cuidado. Exacto. Pero en el cine hay 9 ya películas de Rápidos y Furiosos. ¿Tú crees que eso te ayuda? Eso no ayuda. Pero es lo que la gente entiende. Pero la conexión, por ejemplo, con las autoridades de tránsito. En relación a los accidentes de tránsito, hay que tener una respuesta más estructurada. A ver. Primero, está determinada los 4 grandes factores precipitantes de la mortalidad de los accidentes de tránsito. Ajá. Que han sido estudiados en el mundo entero. Y lo primero que se debería hacer como parte de la estrategia de atención primaria es asegurar acciones de protección específica en las personas, en el vehículo y en la cultura de la persona que tiene para manejar. Se hace un incentivo masivo a nivel cultural y se asegura que, sin imponer las reglas todavía, aunque van en las reglas, se asegura que la gente asuma una manera de conducir diferente. Y lo que yo estoy diciendo es que eso no se ayuda con tanta protección propaganda que hay específica alrededor de manejar bien el símbolo de hombría, de fuerza, y de velocidad. desarrollo y velocidad, y una serie de valores que van sobre ese tema. Es una variable, el tema de la velocidad. La otra es el tema de la ingesta de alcohol, que también tiene que ver con propaganda. La otra categoría de la atención primaria, en este caso de los accidentes de tránsito, tiene que ver con los motociclistas. Nosotros tenemos en Santiago hay 340,000 motociclistas, en la República Dominicana hay casi 3 millones. En cualquier ciudad que se respete, un país del mundo, la mayoría de motociclistas andan protegidos con cascos homologados. La principal causa de la mortalidad
tiene que ver con ello. Eso quiere decir que hay que hacer una campaña de promoción de uso de casco homologable. El casco homologable es aquel que protege el bulbo raquídeo, que es el que se afecta y para la respiración cuando los motociclistas se accidentan. Quiere decir que Reinaldo, una pregunta ahí mismo. Sí. ¿Cómo tú concibes, si nosotros queremos alejar el conductor de las bebidas alcohólicas, que donde él va a buscar servicio en las estaciones de expendio de gasolina, existen food shop y en lo que van echando gasolina él se apea y va a buscar una pequeña? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que esos food shop debieran vender bebida alcohólica? De la República Dominicana, y son los elementos que hay que trabajar con grandes programas educativos desde la escuela, desde el hogar, en la medida de que ya toda la oferta, y lo peor aún, la señalización vial de la República Dominicana, que no se le olvida a ninguno de los que están aquí, que tienen edades para recordarse, decía, kilómetro 5, toma Brugal. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Eso ha ido mejorando en la medida de que se ha ido tomando conciencia, pero toda la señalización vial de la República Dominicana también hay que convertirla con una estrategia de atención primaria en una conducta saludable y mensajes saludables para los involucrados en los accidentes. Entonces, claro que la atención primaria no es solo para atención enfermo, ¿verdad que no? Un segundo. Vamos concluyendo, doctor Peguero, por favor. Bien, casi voy terminando. El primer abordaje, el abordaje que quiero enfatizar es que tenemos que construir un sistema de atención primaria, un modelo de atención que comience con la gente, que es en la atención inmediata a los casos, y de ahí construimos el sistema, de abajo hacia arriba, de la base hacia arriba, pero no lo contrario. Vamos a teorizar sobre la atención primaria, buscando procedimientos, sistemas, cálculos, prepagos, ARS, sin tener organizada la base de esa atención. Doctor José Celi. Lo que dice Reinaldo es claro y evidencia de que la estrategia de atención primaria no es para atender enfermos, ni es solo propia del sector salud. Desborda completamente eso. Y el sistema de salud es entonces el que es el objeto de la atención primaria. El sistema de salud. Sí, el sistema entero. Porque claramente cuando tú dices, yo voy a cambiar la cultura de la gente al manejar, yo estoy desarrollando lo que se llaman conductas saludables. Y esa es una tarea que se hace desde los centros de salud, puede hacerse, pero también debe hacerse a nivel de otros, y también a la manera de controlar los riesgos. Todos hablamos de esos problemas. Un momento, doctor. Todos hablamos de esos problemas, pero nunca decimos la causa de esos problemas. ¿Por qué permiten la venta de cerveza en la gasolinera? ¿Por qué se permite? Nadie se pregunta eso. Y los drinks. El conductor pasa y le echan un trago y sigue su camino. Sí, no, correcto. Entonces, el problema fundamental nuestro es que nosotros hablamos de los problemas y no la causa de los problemas. Y queremos arreglar los problemas sin arreglar las causas. El papel del sistema de salud, un segundo elemento, es el de regular la salud. Es decir, de protegerla. No solo promoverla, sino protegerla. Y no lo hacemos. No lo hacemos. La ley de seguridad social. Yo quisiera que me explicaran una cosa. Yo no entendí. ¿Reinaldo está de acuerdo con la ARS privada o no? No entendí. Doctor, adelante, doctor Peguero. Hello. Peguero, Reinaldo, es necesario la intermediación. Tiene que abrir el micrófono, por favor, doctor Reinaldo Peguero. Ok, la abro. Reinaldo, ¿tú estás de acuerdo con que es necesaria o imprescindible la intermediación de las ARS? Y un plan básico. Y que haya un plan básico que dice de qué debe enfermarse la gente para atenderlo. Claro. Miren, señores, la caracterización de las ARS son empresas cuyo ejercicio principal es la acumulación de capital. O sea, ¿usted no está de acuerdo? En un sistema de salud que se organice bajo esa perspectiva y óptica, no hay futuro. Entonces no está de acuerdo, evidentemente. No estás de acuerdo, yo me alegro. Bien. Sí. Pero segundo, pero no es para no estar de acuerdo, porque todos hemos querido irnos para la montaña, hacer una revolución y hacer una insurrección popular que nos conquiste el poder al pueblo. Son una categoría con capitales acumulados y son un actor social importante. O sea, no estás de acuerdo, pero que se queden. Han ganado grandes capitales, pero han sido derrotados con la enfermedad y la salud de las personas. Pero que se queden entonces. Son exitosas financieramente, pero no han sido exitosas en
ningún tipo de intervención que se pueda hacer respetable. Por ejemplo, las aseguradoras de Costa Rica de los vehículos son responsables de las masivas campañas que hay en Costa Rica, que yo he visitado, de uso de cascos homologados. Los alcaldes están en el medio de la estrategia, coordinando con las aseguradoras, no de salud, sino en general, ese capital que se le va a entregar a cada alcalde para que el alcalde tenga la oferta de cascos homologados para las personas. Muy bien, doctor. Es decir, que las aseguradoras de la República Dominicana no tienen escasa responsabilidad social. O sea, son acumulaciones, núcleos de acumulación de poder y de capitales con escasa responsabilidad social con la gente y con escaso compromiso financiero con las transformaciones de la calidad de vida de las personas. Pero la pregunta que cabría en este momento es si nosotros entonces estamos de acuerdo en la permanencia de las ARS. Nos vamos a una pausa, señor director, y en breve regresamos. Cátedra Médica hoy, atención primaria en la República Dominicana. Cátedra Médica, porque la salud